Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ed Gadi, pero me puedes llamar Ed en estos videos de confianza cercana que tenemos acá. Hoy te quiero hablar de un tema de espiritualidad. Y no es que voy a convertir esto en un canal holístico ni nada por el estilo, pero sí quiero llamar la atención de todo este tema nueva era y todo este tema espiritual que hay. Y te lo voy a ejemplificar. Imagínate que alguien llamado Juan está viendo un video de tantos videos en YouTube que tienen que ver con temas espirituales, cambio de mentalidad y todo esto. Y lanzas y ves un video, sale Juan y ve un video y ve toda la información y sale muy emocionado con toda la información que ve. Pero al final cae en esa estadística clásica del 95% de la gente que ve hoy un contenido, que ve hoy un tema espiritual, que ve hoy un tema de automejora y desarrollo personal. Y al final, ese 95% de las personas terminan haciendo lo mismo. Terminan en lo que todo el mundo está hoy, y es un momento de distracción absoluto. La gente sale y pasan horas viendo Netflix, pornografía, bla, bla, comiendo chatarra, comiendo comida de todo tipo. Distracción absoluta. Pero tú tal vez estás viendo el ejemplo de Juan, estás viendo algún video y dices, bueno, yo me creo esta historia. Y empiezas a actuar en consecuencia de lo que tú ves. Es decir, empiezas a crearte unas historias personales y unos pensamientos que al final son los que determinan las acciones que tú hoy estás teniendo. Y cuando vemos todas estas historias, cuando vamos a un terapeuta, cuando vamos a un coach y nos dice ejemplos a los cuales yo debo seguir, porque supuestamente con eso voy a tener una mejora personal, entonces empiezas a crear una historia personal basada en esos pensamientos que ves a diario. Y aquí a lo mejor te voy a decir algo que te va a molestar, pero cada una de esas historias que tú te has creado en tu mente son las historias que hoy definen la personalidad, el resultado, la vida que tú tienes. Por lo tanto, mi pregunta hoy es, ¿cuál es esa historia que te estás contando? Nosotros vivimos en un luz y negro, o sombra y luz, oscuridad, luz. Y eso es lo que todo el mundo habla por allí de la ley de la polaridad. Estamos con una reacción positiva que trae una reacción negativa o al revés. Ahora, esas historias que tú te has contado son, como te lo dije, lo que refleja hoy esa historia de vida que hoy estás teniendo. ¿En qué momento de la historia estás? ¿En un momento en el que eres el héroe o la heroína de esa historia personal? ¿O el villano o la villana de esa historia? Y eso precisamente es el gran efecto cuando entendemos la ley de la polaridad. Si yo me encuentro siendo el héroe o la heroína de mi historia, debe haber una parte villana o villano de esa historia. Teniendo eso en cuenta, entonces tenemos que definir cuál de las historias yo estoy viviendo. ¿Una historia como protagonista o un subproducto de cada una de esas historias, anécdotas de vida, situaciones, fracasos, momentos que hemos pasado que han determinado lo que hoy eres? Si, por ejemplo, tú pasaste un momento de tu vida en el que era fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, analízate hoy si esa historia personal que hoy estás viviendo viene de la consecuencia de esos pensamientos que se formaron en esas historias de fracasos, o realmente pudiste detenerte y decir, este fracaso marcó mi vida, pero definí de manera muy consciente que debo cambiar el pensamiento para actuar de una manera consecuente. Por tanto, entonces cuando empezamos a entender cuáles son esos marcos referenciales que han determinado cada uno de estos momentos de nuestra vida, empezamos a sacar cuáles son esas áreas fundamentales que necesitamos definir. Por ejemplo, necesitas definir una visión, necesitas definir metas, necesitas definir prioridades, necesitas crear un marco referencial en esa vida que tú quieres vivir, en el sueño de esa vida que tú quieres vivir. Necesitamos hacernos las preguntas: ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero lucir? ¿Cómo me quiero alimentar? ¿Cómo quiero tener mi espacio financiero?
quiero construir un negocio, quiero salir del empleo que tengo para construir un nuevo negocio y una oportunidad de vivir una vida diferente. Necesitamos empezar a poner áreas en nuestra vida sobre la cual contar esas historias de protagonismo para crear el resultado de esa vida que yo estoy pensando. Es decir, necesitamos ser muy conscientes de cuáles son cada una de esas prioridades, metas, ejemplos, situaciones que quiero vivir para empezar entonces a movernos en función a eso. Por ejemplo, tienes acceso a internet, empieza a estudiar lo que quieras estudiar. Si no tienes el presupuesto para hacerlo, entonces empieza a buscar la cantidad de recursos gratuitos que hay para empezarte a formar, o compra un curso, o dedícate a estudiar lo que tú quieres construir. Pero evidentemente para eso la gran pregunta es, ¿qué quiero para mí? Es decir, ser consciente absoluto de lo que yo quiero crear para mí para provocar esas acciones que me lleven a ese resultado. Por tanto, teniendo entonces esto claro, volvamos a repasar. ¿Qué es la ley de la polaridad? Es aquella situación en la que yo me hago consciente de algo bueno que me puede estar pasando o de algo negativo que me puede estar pasando y crear un proceso de reacción, de efecto-causa para provocar una transmutación de las cosas que yo quiero. Por tanto, mi ley de la polaridad, o sea, mi vida cuando se enfrenta a una situación incómoda, la tomo, actúo, creo un espacio positivo, un efecto positivo de esa reacción negativa y empiezo a vivir esa transición, esa transmutación para lograr lo que quiero. Por tanto, lo que te pido hoy encarecidamente es que te enojes, que te molestes absolutamente con lo que hoy te puede estar pasando en tu vida, porque ese efecto emocional de incomodarte, y esto todo de una manera muy consciente, ¿no? Hacerte consciente de esa vida que no quieres, hacerte consciente de que si yo quiero perder peso, ¿qué estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo para perder peso? Si yo quiero ser un mejor profesional, ¿qué estoy haciendo para convertirme en un mejor profesional? Estoy saliendo de mi trabajo y me voy inmediatamente a pasar horas y horas y horas viendo televisión sin hacer nada en consecuencia. Entonces, cuando entiendes y hacemos conscientes el efecto que yo quiero para mí, o sea, el resultado que yo quiero, creo esa polarización que provoca en mi comportamiento las acciones necesarias para transmutar, para cambiar eso que yo hoy estoy haciendo. Por tanto, el efecto de enojarnos, si es que es así, con la situación que tenemos de vida, es el mejor catalizador para provocar esa polarización y nos lleve de manera consciente a actuar en consecuencia. Y eso, todo el mundo anda buscando crear hábitos y compra libros relacionados con eso y salen cada uno cursos relacionados con el tema de los hábitos. No hay nada más simple que entender el hábito con el efecto polarizante de una decisión o de una situación que a mí me incomoda. Si yo estoy molestísimo con la situación que tengo, tomemos ese factor. Mucha gente lo toma para detenerse y excusarse en que no puedo lograr esto porque no salgo de una situación X, pues toma esa situación como el efecto catalizador para provocar ese cambio. Es la única manera de lograr esos cambios de hábitos que nos llevan al cambio definitivo de nosotros como seres humanos. Por tanto, aquí la parte importante ya para cerrar es entender conscientemente lo que yo soy. Entender de manera clara e internalizar el ser humano que estoy preparado para ser. El entender absolutamente cómo yo puedo convertirme en esa persona que soy y no pensarlo en una situación a futuro. No es que yo me quiero convertir en esto o es que yo me voy a convertir en esto. No, ya eres, ya soy, ya lo tienes. Ya eres rico, ya tienes el negocio que deseas, ya visualizar en el presente para que esa toma de decisiones sea lo suficientemente efectiva. Así que, vamos, enójate, moléstate con la situación que estás, que eso va a provocar esa polarización para que empecemos a transmutar nuestros comportamientos, nuestros hábitos para lograr el resultado que buscamos.
Nos vemos en el próximo video. Por cierto, debajo del video tienes unos enlaces de interés que te aseguro que alguno de ellos te va a servir para continuar con este proceso de entrega, con este proceso de continuidad, con este proceso de conocernos mutuamente para lograr un mejor resultado para ti como persona.